Campaña política con violencia. Sí, señores, eso es lo que está pasando en diferentes regiones de nuestro país. Si no, mire estas imágenes. Ocurrió en Cochabamba. Mire cómo se agreden los simpatizantes de diferentes fuerzas políticas. No hay tolerancia, no hay propuestas, hay violencia y confrontación. Y esto le preocupa, sin duda alguna, al electorado, a la gente. A ver, vamos a conversar con los actores políticos. ¿Qué opinan al respecto de lo que está pasando en el país a días prácticamente de las elecciones? Permítame, por favor, saludar a Dali Santamaría Aguirre, candidata a primera senadora por Potosí de Comunidad Ciudadana, y también al señor Freddy Bovarín, quien es vocero del Movimiento al Socialismo. Buenos días a ambos, bienvenidos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Buenos días, señor Bovarín. Buenos días, Vania. Un saludo para todo el equipo de Bolivisión y a través suyo para todo el país. A ver, ¿por qué tanta confrontación? Tal parece que las ofertas programáticas han pasado a segundo plano, ¿no? El mismo electorado se está preocupando más en las disputas, en la confrontación que existe en los frentes políticos, entre los candidatos. ¿No debería ser más bien la propuesta, la mejor carta de presentación de cada uno de ustedes, de los candidatos justamente que quieren el voto de la población? ¿Qué es lo que está sucediendo? Empiezo con usted, por favor, señora Dali. Bien, yo considero que la violencia es un problema estructural, ¿no? Dado, digamos, como producto de la desestructuración del sistema educativo en todos sus niveles. ¿Qué esperamos en la sociedad si el sistema educativo ha sido captado de manera prebendal, donde no se respeta el perfil de los profesionales y donde no se ha avanzado hacia la calidad educativa? Por lo tanto, no se están construyendo de manera adecuada los individuos, además de que vemos un escenario también de violencia en todos los espacios sociales, ¿no? Nosotros como comunidad ciudadana siempre hemos recomendado evitar estas dificultades, pero vemos en redes sociales, muchas veces en entrevistas, en las intervenciones sobre todo de los miembros del MAS, una actitud muy beligerante, muy violenta, que bueno, no genera este tipo de reacciones que creo que no son justificables desde ningún punto de vista y no se debe dar. Debemos ir proponiendo un escenario de diálogo, de paz y de no violencia. Señor Bovarín, ¿usted qué opina de estas escenas vergonzosas? Porque lo son, ¿no? Es correcto, mira, tanto Lucho Arce como nuestro candidato a la vicepresidencia ha dicho que Huanca, a través de sus redes sociales, han condenado justamente estos actos de violencia. Mira, se filtraron por los diferentes grupos de redes sociales como el candidato de Comunidad Ciudadana termina convocando a la Resistencia Juvenil Cochala, que es un grupo armado, es un grupo de choque, es un grupo violento, y obviamente es como tú dices, este es el reflejo de la carencia de propuestas de quienes no tienen nada que ofrecerle al país. Mira, el día que Yanine Áñez estaba bajando su candidatura, ese mismo día Luis Arce Catacora estaba presentando su plan para poder salvar al país, para poder reconstruir Bolivia y sacarnos a todos de la crisis. Es un plan que obviamente tiene diferentes pilares que fue presentado a nivel nacional. Entonces, claramente ese pequeño cuadro te puede reflejar justamente cuáles son las ocupaciones de la derecha y en qué está centrado el movimiento al socialismo. Sin duda alguna, a nosotros nos interesa resolver la crisis multidimensional, resolver el problema del desempleo, resolver el problema de la educación, por sobre todo resolver el tema de la crisis económica. Bueno, y creo que es fundamental, y seguramente ambos coinciden conmigo, que es importante hacer esta reflexión, principalmente a los simpatizantes de las diferentes fuerzas políticas, sin mencionar ninguna, pero para evitar esta confrontación y dirigirnos más a lo que es la propuesta. Continuemos, por favor. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece estas posibles alianzas o acuerdos, más bien, de juntos y simpatizantes que han decidido ahora apoyar a Luis Fernando Camacho, de Creemos? Empiezo con usted, señora Dali. ¿Qué opina? ¿Le afecta esto a Comunidad Ciudadana o no? Considero que de eso se trata la democracia, ¿no? El respeto precisamente a la alianza, al acuerdo programático que pueda existir entre las diferentes fuerzas. Nosotros como Comunidad Ciudadana no juzgamos no nos agrada meternos en los temas políticos de otras fuerzas. Ellos tienen sus razones, sus principios, y yo creo que están actuando en consecuencia de eso, ¿verdad? Es importante que se comprenda que el escenario democrático se trata de eso, de la existencia de muchas fuerzas y no de la cooptación abusiva del poder, como lastimosamente ha sucedido con el MAS,
donde a la fuerza se ha tratado de aferrar a un espacio de poder sin comprender que la democracia es la fluidez de ideas, la fluidez de propuestas, la fluidez de actores, el respeto entre todos, ¿no? Cosa que lastimosamente no ha sucedido en los últimos años. ¿Qué opina, señor Freddy, y cómo responde? Bueno, mira, Carlos Mesa es el candidato en pijama. Su campaña política está estancada, en un encierro en casa. Se trata de una candidatura aburrida, carente de vitalidad, timorata y caracterizada por esconder la cabeza en los momentos de mayor dificultad. Su apuesta es la de ser la menos mala de todas las opciones, no de ser la mejor. Su apuesta es la de ser el candidato de la resignación, el menos peligroso. En ese sentido, evidentemente, con la bajada de la candidatura de Yanine Áñez, todos esperaban de que esto terminara beneficiando al supuesto voto útil de Carlos Mesa. Pero realmente la presencia de Yanine Áñez en Occidente es sumamente intrascendente, es mínima. Entonces ella tiene su mayor fortaleza tanto en Santa Cruz como en Beni. Y ahí evidentemente hay un voto altamente regionalista. Entonces lo que ahora ha sucedido es que esta bajada de Yanine Áñez termina beneficiando a un partido de extrema derecha como es la de Creemos y Luis Fernando Camacho, y bueno, pues él mejora sus oportunidades electorales, y en ese sentido lo que está en disputa en este momento es el segundo lugar. Es decir, se complica aún más la situación del señor Carlos Mesa, y me parece que en las próximas elecciones habrá un subidón muy importante de Luis Fernando Camacho, y bueno, pues ahí se centraría básicamente la disputa electoral para el próximo 18 de octubre, saber quién o cuál es la candidatura que podrá llegar al segundo lugar en esta recta final de la campaña. Señora Santamaría, ¿cómo responde usted? Acaba de decir que la propuesta de Carlos Mesa es aburrida y de la resignación. Seguramente Freddy piensa que no ser aburrido, no estar en pijamas es bloquear un país, es agarrarse con la prebenda, con la coima, los espacios de poder, vender los carros como ha sucedido, no poner en los perfiles adecuados a los profesionales, que nos ha llevado a la ruina de los sistemas económicos, de salud, de educación. Eso seguramente es ser divertido, ¿no? Qué pena realmente. Él no comprende que este país lo que necesita es seriedad, es estructura, y no pues personas que bloqueen la vida como ha sucedido con el MAS. Freddy, eso no se trata, digamos, de ser en pijamas o no. No es buen candidato aquel que grita, aquel que agrede, aquel que sale irresponsablemente a las calles, aquel que provoca e incita a sus militantes a salir a los bloqueos, como ha sucedido en el norte de Potosí, como ha sucedido en Oruro, como sucede en el Chapare, sin importarle la vida, mencionando que no existe el virus. Yo soy médica de profesión y le puedo afirmar con mucha tristeza que después de esos movimientos que de manera alegre y sin pijamas ha provocado el MAS, ha provocado mucha muerte y enfermedad en Potosí, Freddy. Entonces yo creo que no se trata de mentir al país. Todo el país sabe en este último tiempo lo que ha sido el MAS, ¿no? Cómo ha habido el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento de la corrupción de una manera totalmente irresponsable, descarada, y no puede él afirmar pues que se trata de ser timorato, se trata de ser responsable. No es ser responsable promover la violencia, promover el no respeto al Estado, a la constitución política del Estado, ¿no? La violación de los derechos, la cooptación de sistemas, el sistema judicial, el tribunal con el fraude descarado que yo he podido ver en mi departamento. Entonces, si a eso le llama no estar en pijamas, no sé sinceramente qué. Lo bueno es que la sociedad analiza, ¿no? Y ve en esas palabras un discurso demagógico y abusivo que lo hemos oído repitiendo, hemos visto repitiendo el último tiempo. Permítame, señor Freddy, ¿cómo responde usted? ¿El MAS ha promovido la violencia? Y segunda consulta que le hago, ¿le preocupa al movimiento al socialismo un posible bloque único que le haga frente al MAS? Mira, para nosotros está bastante claro. Y uno le pregunta a la gente de Comunidad Ciudadana, y puede revisar también las diferentes declaraciones del señor Carlos Mesa, su propuesta se reduce a evitar a que vuelva el MAS al gobierno. O sea, esa es su propuesta estrella. No tiene mayores propuestas para el país. Entonces, él, de una manera sistemática, se encarga simplemente de repetir que es la única opción que puede frenar a MAS. Sin embargo,
El MAS ha demostrado ser un partido serio, ha demostrado ser un partido que vela por los intereses de los bolivianos. A cualquier boliviano tú le preguntas cómo vivíamos hace un año, él te puede decir con absoluta certeza que vivíamos mejor con el MAS, que era un partido que generaba estabilidad económica, que generaba certidumbre y que generaba políticas públicas que de alguna manera iban a resolver los problemas de las y los bolivianos. A nosotros nos interesa conectar, sintonizarnos con los intereses, con las necesidades de esos bolivianos, ¿no? Sin embargo, el señor Carlos Mesa reduce su estrategia a no hacer ruido o a hacer el menor ruido posible, ¿no? Entonces, por eso nosotros sostenemos que es el candidato de la resignación, ¿no? Entonces, él no es el candidato de la convicción ni de la pasión, y bueno, su campaña es mejor no hacer ruido, esconderse, ¿no? Y muy claramente lo decía Chino Gómez, ¿no? Que no le puedan tachar de machista. El voto duro del señor Carlos Mesa se reduce un 15%, es decir, que un 85% de los electores no lo ven convencidos como una verdadera alternativa electoral para el país. Esta es la realidad del señor Carlos Mesa, ¿no? Nosotros tenemos una posición de responsabilidad para con el país y para con la democracia. Y me parece que todas las movilizaciones que en su momento se realizaron fueron movilizaciones para defender la democracia, para cuidar la institucionalidad del Estado y para permitir que el 18 de octubre efectivamente existan elecciones. Es decir, los bolivianos estamos cansados de que se nos pisoteen nuestros derechos y que se vulnere la Constitución. Bien, a ver, a propósito de lo que acaba de señalar a su momento el movimiento al socialismo, Evo Morales, aún fuera del país, continúa generando polémica con sus declaraciones. Él ha señalado que va a retornar a Bolivia una vez que gane el MAS. Al día siguiente estará en el país. ¿Qué opina de esto, comunidad ciudadana? Por favor, señora Santamaría, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cree que esto le beneficia o perjudica al MAS? Más allá del MAS, me preocupa el país, ¿no? O sea, el reto que él presenta, o sea, es como un desafío que hace al país, considerando que está demostrado el tema de cómo él ha instruido, y hay los estudios de su voz, ha instruido el bloqueo del país, que no entre agua en las ciudades. Ese es un verdadero líder, Félix, un verdadero líder, aquel que atenta contra una parte de la población que eran las ciudades. Ese no es un líder. Aquel que ha instruido que se bloquee el tema del oxígeno y los medicamentos, ese puede ser un verdadero líder realmente positivo que ame a la gente. Lógicamente no, y existen esos actos que él ha cometido, existen los procesos en el país, ¿no? Entonces es un desafío descarado, como siempre ha hecho al sistema judicial, al endeble sistema judicial, a la estructura boliviana, a la estructura del país. Es un reto que nos está presentando, ¿no? Permítame. Ahora esa preferencia... Siga, Van. Por favor, por el tema del tiempo, les voy a rogar que sean breves. Cierro con esto. Señor, ante el anuncio, señor Freddy, ante el anuncio del líder del movimiento al socialismo, ¿qué opinan en el MAS, por favor? Porque hay algunos analistas que señalan que es mejor que el líder del movimiento al socialismo guarde silencio y se mantenga alejado mientras dura este proceso electoral. Mira, Vani, yo quiero ser bastante claro y categórico en este tema. Ya lo dijo nuestro candidato a la presidencia, Lucho Arce, ¿no? Y Evo Morales puede retornar al país, pero retornará para defenderse, para asumir sus cuentas con la justicia. Nosotros creemos de que hay una falsa mediatización del tema. Y bueno, en Bolivia se toman todas las decisiones, toda la estructura del partido es orgánica. Hemos demostrado de que el MAS es un partido con una estructura territorial nacional donde las decisiones las toma el Pacto de Unidad y el Binomio. Y bueno, pues todas este tipo de declaraciones que realiza el expresidente Morales, pues son declaraciones que los hace a título personal, ¿no? Entonces, evidentemente, como cualquier ciudadano, puede retornar al país. Pero ya lo dijo nuestro candidato a la presidencia, Lucho Arce, él volverá a asumir sus cuentas con la justicia. Bien. ¿No? Entonces creo que no hay necesidad de darle más vuelta al asunto. Muy bien, les agradezco a ambos por su intervención.